Y debemos ser justos, hay que defender las tecnologías, así es, aunque se escuche raro. Saben que yo he realizado duras críticas a las tecnologías que nos ofrecen las marcas, Nvidia con el DLSS, AMD con el FSR e Intel con el Intel XCS. Pero hay que evitar la adivinanza. Siempre he sido un usuario que he mostrado aquí la experiencia real de nosotros los consumidores. Por ejemplo, cuando estaba el tema de la 4060, desde que se anunció, le he venido criticando. Mucha gente me ha dicho: Sensei, tú no tienes la GPU, tienes que probar el silicio. Pero maestro, tengo una 4090, sé cómo funcionan estas cosas, pero aún así te complacemos. Compramos la 4060 Ti, no la 4060, la 4060 Ti. Te traemos la Intel B580, te traemos las RX 7000, te traemos próximamente RTX 50 y también te traeremos RX 9070 para probar las tecnologías, porque sé que no todos los usuarios tienen el dinero para estar adivinando. Por ejemplo, los usuarios que compraron un RTX 4060 han estado mirando hacia los lados, porque les he demostrado que si usted ve, por ejemplo, pruebas en vivo como esta, una RX 7700 XT te rinde mejor que una RTX 4060 Ti. Ahora bien, nosotros aquí no andamos con eso, con contratos ni lambonerías. Tampoco estamos aquí para decirte que las tecnologías no funcionan, porque las tecnologías tienen sus pros y tienen sus contras. Siempre le he dicho a usted, invierte en el balance, potencia, tecnología, que las tecnologías sean un add-on, sean un aditamento, pero con la base de la potencia de la GPU, esta se pueda desenvolver, porque cuando no esté la tecnología, maestro, ¿qué tú vas a hacer? Te fuñiste. Entonces, eso es lo que ha pasado con la RTX 4060 y con la RX 7600. Y yo sé que estos son apartados que mucha gente no lo tiene que entender, porque aunque sepamos que una 4070 sea mejor, el presupuesto no nos da. Y yo he visto algunos medios, youtubers, gente, ¿verdad?, que ahora mismo es irrelevante, pero le hace daño a la información que tienen los usuarios. Señores, el futuro son las tecnologías. Yo soy un usuario, jugador, que eso es también algo muy importante entender. Hay reviewers, hay medios que no son jugadores, no juegan ni el Buscamina ni solitario, entonces te quieren opinar en torno a tecnologías que no han estado probando. Por ejemplo, aquí hemos visto ya a Mark Cerny confirmar que la evolución del PlayStation Spectral Super Resolution llegará del FSR 4, y estas son las consolas desde hace bastante tiempo dictan los saltos generacionales. Cuando usted ve, por ejemplo, diferencias como estas de lo que es el FSR 3.1 a un FSR 4, te das cuenta que las tecnologías son buenas. No podemos criticar a Nvidia, AMD, Intel, todas están haciendo lo mismo. Vemos que han estado ofreciendo cada una de estas, todas han estado utilizando inteligencia artificial para poder mejorar la calidad de los videojuegos. Y aquí es donde yo empiezo a defender las tecnologías, porque he visto gente adivinando, englobando lo que es DLSS, FSR, Intel XCS, cuando debemos saber que dentro de esta nomenclatura se encuentra una suite de tecnologías que sí funcionan, hay que decirlo. Siempre aquí me he denominado como Pro Upscaler. Vaya, busque los videos míos del pasado, no que te estoy diciendo esto ahora, no, del video del pasado puedes ir y comprobar que aquí hemos tenido un argumento coherente desde el día 1, porque hemos estado probando, óyeme manito, todas las GPUs sin inconvenientes, probamos las tecnologías. Puedo quedar en el pasado alumbrando una habitación con una vela cuando ya tenemos energía eléctrica, pero también tenemos energía solar. O sea, hay una serie de tecnologías que debemos ir adoptando, y esta estrecha fina línea del tema de la adopción de las tecnologías es donde la gente aprovecha para empezar a adivinar, desacreditar, desorientar a la comunidad. Pero hay que entender, señores, y no es un misterio, que los rescaladores hoy día son una opción inteligente para activar en cualquier GPU. Debemos entender que este mejora, además de rendimiento, mejora la calidad de imagen en los videojuegos. Este utiliza imágenes de los videojuegos, aplicaciones en una resolución más baja de la que te va a mostrar en la pantalla. Básicamente esto es ya un preentrenado que realiza Nvidia, AMD, utilizan los motion vectors, utilizan FPS anteriores, y con estos reconstruyen la imagen a alta calidad. La salida de todo esto es una imagen nítida
seguridad detallada, señores, reduciendo, mitigando el impacto que tiene tu GPU. Ahora, ¿dónde está la estrecha línea de esto? Bueno, cuando una marca te dice utiliza un preset en rendimiento, en ultra rendimiento, viene un youtuber, no úsalo en rendimiento, esa es tu experiencia. Cuando hablamos de calidad de imagen, siempre lo he dicho y lo hemos visto en los diferentes escenarios, hasta el modelo transformativo de Nvidia, todas las marcas hemos visto que un rescalador, sin importar la marca, en calidad te ofrecerá mayor calidad y fidelidad visual. Ahora, que no tengas una GPU que soporte este rescalador en calidad y que tengas que ir a rendimiento es otra cosa, pero no podemos decir que el super sampling o el Fidelity Super Resolution o un rescalador es una tecnología que yo no debería activar. Y cuando vemos el resumen de estas diferencias en tecnologías, cuando vemos los rescaladores, sabemos que sí o sí hay que activarlos. Tenemos algo también bastante interesante como el Nvidia Reflex, que básicamente minimiza la latencia en los videojuegos. AMD también ha traído el Anti-Lag 2 y el Intel Low Latency, los cuales realizan lo mismo, una mejora de uno y otro. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el Frame Generation. El Frame Generation, saben que esta es una tecnología que hay que tratar con cuidado. Tiene unas recomendaciones que son bastante cruciales para la experiencia del usuario. Dependiendo del nivel de generación de cuadros, necesitas una tasa base de cuadros para poder obtener una experiencia fluida en donde no se vea impactado tu experiencia de usuario. También te puede introducir artefactos visuales, y esto es algo que se me quedó mencionar cuando utilizamos un Super Resolution o un Upscaler en rendimiento. Te puede introducir artefactos adicionales, y también deben saber que hay usuarios que son fanáticos de estas tecnologías, y más de este Multi-Frame Generation, que de igual forma yo he estado viendo algunas pruebas, hemos estado viendo rendimiento, latencias, artefactos, calidad visual de esta tecnología, y por eso para nosotros también darte una opinión más acabada, estaremos trayendo un RTX 50 y activando esta tecnología, porque si nosotros somos TechTubers, yo no puedo sentarme aquí y de lo que me salga, de lo que yo crea, porque quizás no sé ni siquiera de lo que estoy hablando, estoy siguiendo el tren de fulano que está diciendo una locura porque un lambón tiene un contrato, no quiere que se ponga guapitos perencejos. O sea, usted debe tener vergüenza y situarse. Muy fácil hablar, mira, sí, no sirve, pero ni siquiera tienes la motivación. Y aunque siempre dicen que todo el mundo genera dinero y que sé yo cuánto, hermano, haga la inversión, haga así. Yo no tengo, hice una inversión, un test bench, probamos todo ahí, pum, detonado. ¿De dónde? De lo mío ahí. Y gracias al apoyo de muchos usuarios también que han estado entendiendo la causa y se ha estado haciendo. Aquí yo no tengo que ver si Intel, AMD, MSI, eso, a mí me importa todo el mundo. Yo soy el que tengo el power, porque yo soy el que tengo la cartera y tú también, y puedes comprar lo que quieras. Ahora hay unos testubers que tienen las posibilidades y no lo hacen porque todo es para viven de esto. Entonces eso es algo también que hay que entender. La multigeneración de cuadros, yo le he dicho, como jugador viejo, tengo demasiado tiempo jugando de todo tipo de videojuegos competitivos, muchísimos single player, o sea, no te imaginas. Y la cuestión es que yo estas tecnologías como la multigeneración de cuadros tengo mis reservas. Ahora, el feel, ¿cómo se siente? Hay que verlo, hay que probarlo aquí, hay que traerte esta experiencia para que tú puedas saber. Y con esto yo no vengo y te digo, no sirve porque quizás no tengo el dinero, no la tengo. No, vamos a probarla, vamos a ver qué resulta, vamos a ver cómo funciona, porque también hay que respetar los usuarios. Hay usuarios que les gusta jugar en una clase 80 a 1440p, les gusta jugar a DLSS a rendimiento, hay gente que le gusta activar multigeneración de cuadros. Esa es su experiencia, ese es su gusto, y eso usted tiene que respetarlo. O sea, las tecnologías están ahí. Algo que es muy mal dicho es utiliza todo el silicio. Activar todo el silicio o activar todas las tecnologías en las GPUs es algo que normalmente no es una buena idea si la GPU no cuenta con las capacidades para poder desenvolverse utilizando path tracing, utilizando un preset de calidad visual de Super Resolution alto como un DLSS, un FSR, un Intel XCS calidad, o utilizar una multigeneración de cuadros o generación de cuadros. No todas las GPUs están en la capacidad de poder desenvolverse utilizando todo el silicio, y mucho menos un RTX 4060 como te lo he demostrado aquí. Se ahoga, pum, se fue. Y no solamente eso, la calidad visual que estás recibiendo con estas GPUs que son de entradas, que son las que tú puedes pagar, que eso hay que entenderlo, esa es la que yo puedo pagar. Yo puedo pagar solamente una 4060, no pasa nada, puedes pagarla, puedes comprar lo que tú quieras. La cuestión es que no podemos buscar la aceptación entre
los demás decir, esta es la mejor GPU del mundo porque esa fue la que yo pude comprar. Estas son cosas que hay que tratar de separarlas y entenderlas. Pero todas las tecnologías que vemos aquí, muchas son retrocompatibles, una sí, otra no. Hay cosas que son exclusivas de RTX 50, otras son exclusivas y otras retrocompatibles con diferentes tecnologías. Intel ha estado dando saltos bastante importantes y hay que entenderlo. Aquí mucha gente no ve a Intel como una competidora porque no es Nvidia ni es AMD, pero Intel ha estado dando una calidad excepcional y un rendimiento bueno, y te lo digo porque la tengo aquí. El precio es bueno, es asequible. Hoy día puedes encontrarla mucho más cara porque las tiendas, los especuladores, ustedes saben cómo es, se manejan. Hemos visto también que todas las GPUs se han estado sobrevaluando de gran manera. Mucha gente le paga o prefiere pagarle sobreprecios a Nvidia que pagarle sobreprecios a AMD. Y esta generación ha estado súper enfocada en el apartado de las tecnologías, pero las tecnologías tienen múltiples presets, tienen múltiples opciones, y tú desde tu punto de vista, de dentro de lo que tú puedas comprar, debes situarte cuáles son las tecnologías que te llaman la atención para poder entenderlo. Pero el futuro, las consolas, el PlayStation 5 Pro, que lo tengo por aquí atrás, he estado probando el PlayStation 5 Pro. Realmente el Spectral Super Resolution a mí me ha dejado decepcionado, pero entendiendo ya cuál es la ruta, ya Marcelo, mira, este es el próximo paso. Pero el usuario que compró día 1 el PlayStation 5 Pro, que pagó el sobreprecio, más adelante estará recibiendo mayor calidad visual en este sentido. Pero lo que sí debemos saber es que las tecnologías son el futuro, son necesarias y hay que dejarse de adivinanzas. Lo probaste, si te está brindando una experiencia usuario, porque la experiencia usuario aquí es lo primordial. Por eso yo hago aquí mis pruebas, análisis en vivo, en directo. Usted puede entrar, B580 1440p Ultra, una suite de psicópatas videojuegos ahí. Vemos aquí algunas opiniones, pruebas en vivo, y son cosas que nosotros, mira esto es de diciembre, renderizado neural, confirmado, lo trae 9070 XT. Son cosas, señores, que hay que entenderle. Y nada, un abrazo. Continúen suscribiéndose como los muchachos que están aquí. Bienvenidos a Edgar Hidalgo, Lewis Trainer, Beltrán MT, y tenemos a Gabriel Villanueva. Bienvenidos a todos y continúen suscribiéndose al club que me encanta. Déjenme sus preguntas, los leo y les respondo. Y recuerden que este es un canal sin contratos ni lambonerías. Déjenme sus likes y nos vemos en este video. Chao, chao.